Isa, pero qué rollo los virus, los catarros, la congestión, los dolores de cabeza. Bien, hoy te voy a enseñar un masaje que vais a poder realizar en casa para drenar todo lo que son los senos de la cara y quitar esa congestión. Acompañarnos. Primer masaje que vamos a realizar se tiene que hacer con una cierta intensidad, ¿de acuerdo? Y es para drenar todos los senos que tenemos en la cara. Vamos a enfrentar las dos manos en la frente, vamos a hacer fuerza con los pulpejos de los dedos y vamos a tirar hacia afuera, en la dirección de los codos. Cuando lleguemos pasando las cejas, vamos a bajar hacia abajo, por fuera, por fuera, por fuera, por fuera, nos metemos por el cigomático y ahora vamos a subir hacia arriba y vamos a hacer presión con esta zonita del segundo dedo, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Cuando estamos bien aquí arriba, nos vamos a bajar presionando bien fuerte, 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 hasta que llegamos a la zona de ambos lados de la nariz y en ambos lados de la nariz, codos hacia afuera otra vez, y raspamos con los dedos bien fuerte, 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 fuerte y acabamos drenando para abajo en la cara. Volvemos a repetir, enfrentamos dedos, recordar los dedos muy fuertes, apretando y siguiendo la dirección de los codos que bajan por alrededor del ojo y van fuerte por lo que es el pómulo o el cigomático que sube con la zona del segundo dedo hacia arriba y ahora baja presionando fuerte a ambos lados de nuestra nariz. Y abrimos codos, nos vamos hacia afuera por el pómulo y nos vamos hacia abajo. Vamos a repetir este ejercicio entre 30 y 40 veces. El masaje que acabamos de realizar es para drenar los senos frontal, etmoidal, maxilar y esfenoidal. Ahora vamos a hacer el seno frontal que se localiza en esta zona. Vamos a trabajarlo, como veis mis manos, donde he hecho dos marcas. Vamos a colocar estas dos marcas en la zona que hemos definido y una vez que estamos apoyados vamos a dejar caer la cabeza y vamos a hacer un movimiento de vaivén de las manos de un lado a otro bien juntitas realizando un bombeo durante al menos 30 veces. Estos bombeos tienen que ser fuertecitos porque estamos generando un bombeo en una zona que es muy dura, muy rígida, que tiene poca movilidad y para generar un buen bombeo y descongestionarnos es necesario utilizar algo de energía. Recordar estas dos zonas bien pegaditas aquí donde nacen las cejas, donde se juntan las cejas. Lo realizaremos durante al menos 30 segundos. Para la segunda fase, Isa, lo que vamos a hacer es el primer dedo sobre el segundo nudillo y vamos a colocarlos bien pegados otra vez en la zonita y vamos a mirar hacia abajo. Fijaros, en esta zona miramos hacia abajo. En este movimiento lo que vamos a hacer es apretar con una energía considerable, no tiene que haber dolor, si hay dolor lo hacemos un poquito más suave y con esto estaremos drenando esa sensación de cara abotargada, esa sensación de congestión en la cera e incluso el dolor de cabeza. 30 y 30 verás cómo viene genial drenar el seno frontal. Un truco natural por el poder de la cebolla. ¿Por qué es útil la cebolla? Si sufres mucha congestión, un truco natural que te va a venir muy bien es el poder de la cebolla. Corta una cebolla y ponla en un plato. Los compuestos volátiles, al cortar una cebolla se liberan unos compuestos azufrados volátiles, como el disulfuro de alilo, que pueden estimular las mucosas nasales y favorecer el drenaje de la mucosidad. Las propiedades inflamatorias, los antioxidantes en la cebolla, como la quercetina, tienen propiedades antiinflamatorias que pueden reducir la hinchazón en las vías respiratorias. Efecto expectorante, ayuda a ablandar la mucosidad y facilitar su expulsión. Pica una cebolla, déjala en un plato al lado de la cama para beneficiarte del poder de la cebolla. Ejercicio estrella, la zona paranasal. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a poner primer y segundo dedo cogiendo justamente donde empieza la nariz y el otro lo va a acompañar por debajo y el movimiento va a ser, cogemos aire por la nariz, abrimos lentamente, volvemos a juntar haciendo fuerza, ¿de acuerdo? Cogemos bien fuerte, cogemos aire, soplamos y abrimos. Es muy importante poner los dos deditos bien juntos donde nace la nariz, ¿de acuerdo? Y la otra inmediatamente por debajo. Esto lo vamos a hacer unas 10 veces, una respiración bien profunda. La segunda fase sería primer y segundo dedo cogidos otra vez donde hemos dicho a ambos lados de la nariz, donde nace la nariz, y vamos a hacer un gesto de izquierda a derecha a la vez que acompañamos
El movimiento es rítmico. Pom, 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 pom. Vosotros notaréis que no hay movilidad, pero creedme que estáis haciendo un bombeo muy, muy interesante. Vuelvo a repetir, pongo mano y es... Masaje para el seno maxilar. Lo que hemos dicho antes, estas dos marquitas que tengo yo las vamos a colocar ahora en los pómulos, pero muy cerquita de la nariz. Dejando la nariz como si fuese una broma, un pimiento marrón. Mirad cómo me modula la voz. Y ahora lo que tenemos que hacer es apoyarnos aquí y vamos a ir basculando otra vez de izquierda a derecha, generando un bombeo, pero sin perder la toma. ¿Qué quiere decir perder la toma? No acabamos de separar la mano de la cabeza, estamos haciendo un contacto continuo y hacemos durante 30 segundos esa estimulación. Recordar, muy pegadita a la nariz, ya que los senos se encuentran donde tengo los dedos. Una vez que hemos hecho 30 veces esto, vamos a hacerlo de otra manera, que simplemente con los pulgares los apoyaremos a ambos lados de la nariz donde termina, donde empieza este huesecito, justamente ahí dentro, y realizaremos el estímulo, otra vez, izquierda, derecha. Cuidado que no duela, por favor, porque hay veces que esto, aquí hay terminaciones nerviosas y nos pueden doler un poquito. Y tendremos que ir bombeando despacito otras 30 veces. 30 veces el primero, 30 veces el segundo y verás cómo empiezas a notar esa descongestión que a veces notamos como si fuera una máscara, ¿verdad? Pues esto viene genial. Ya estáis menos congestionados, que lo sé yo, entre la cebolla y los ejercicios que os estamos haciendo. Vamos a hacer el último seno esfenoidal que está muy atrás, muy protegido, y para eso vamos a hacer una respiración de yoga a la vez que vamos a empujar con nuestra lengua el paladar duro. Y el movimiento va a ser rítmico. La lengua va a tener que subir rítmicamente con la respiración que os voy a enseñar. Nos tapamos un agujero de la nariz, pegamos la lengua contra el paladar y respiramos con este ritmo. La lengua va empujando el paladar alto, generando un bombeo y aumentando la circulación en la zona, algo que va a hacer que os descongestionéis. Es una respiración de yoga junto con una movilización de la lengua en el paladar duro que os va a ayudar a descongestionar y empezar a respirar muchísimo mejor. Repetimos el ejercicio, tapamos ahora 20-30 veces, tapamos el otro agujero, pegamos lengua. A la vez que vamos empujando con la lengua. Chicos, espero que estos ejercicios, los generales y los que hemos ido por zonas drenando cada seno, os ayude a descongestionaros, a aliviar el dolor de cabeza, a encontraros mejor con esos resfriados, con esas congestiones. Como siempre decimos, chicos, si tenéis dudas, dejadnos un comentario y hasta la curación y más allá. Adiós, adiós.